Hay un tema que siempre resulta un tanto enojoso para los estudiantes de física, que es el tema de las funciones circulares. Otra manera de referirnos a la idea de las funciones circulares es decir que trataremos de la trigonometría. Pero en realidad la trigonometría no es otra cosa que el estudio de las funciones circulares. ¿Cuáles son las funciones circulares? Las funciones que están definidas en el círculo. ¿Cuáles son las funciones que vamos a definir sobre el círculo? Bueno, esas funciones van por el nombre de seno y coseno. Ya hemos visto cuáles son las unidades de medida angulares, los radianes, los gones o gradianes y los grados. Vamos a utilizar generalmente de manera intercambiable cualquiera de esas unidades de medida para referirnos a los ángulos, pero cuando tratemos de funciones circulares, lo único que nos interesará será cómo se definen esas funciones y en la definición de las funciones va siempre su dominio y su imagen. ¿Qué es un dominio y qué es una imagen? Vamos a suponer que esta letra indica la función. El dominio, vamos a poner dos puntitos y vamos a poner aquí un conjunto. Voy a poner aquí el conjunto D, por decir cualquier conjunto. Decimos, el dominio de la función f es D. Y la función f agarra el dominio D y lo transforma en el dominio D', otro dominio cualquiera. Esta notación tiene un origen, se llama diagrama de Hurewicz. Diagrama de Hurewicz. Hurewicz. Witold Hurewicz parece ser que introdujo esta notación. A mí me gustaría creer que fue Bertrand Russell en Introducción a la Filosofía Matemática, pero no, parece ser que fue Hurewicz. Esta notación es análoga a otra notación que se utiliza mucho en exposiciones elementales de las funciones. Nosotros le damos, dibujamos una región en el plano, dibujamos otra región en el plano, y en esta región colocamos los objetos, no sé, cualquiera objetos que queramos, vamos a ponerle aquí estrellita o aquí vamos a ponerle estrellita y aquí vamos a ponerle carita feliz y aquí vamos a ponerle carita infeliz. Este va a ser, nosotros vamos a decir que una función es una correspondencia entre los elementos de este conjunto y los elementos de este conjunto. Este es el diagrama de Venn. Venn lo introdujo para el tratamiento de las funciones lógicas, pero se generaliza también para el tratamiento de cualquier función. Una función es una correspondencia entre los elementos de dos diferentes conjuntos o del mismo conjunto, no importa. En general, entonces, pues, para definir la función f necesitamos no nada más la función, sino su dominio y su imagen. Este es el conjunto dominio, que es donde toma los valores, y esta es la imagen. Entonces, vamos a utilizar a veces el diagrama de Hurewicz. Pocas veces el de Venn o nunca. Entonces, miren, las funciones circulares se definen así porque están definidas o toman valores en el círculo. ¿Por qué necesitábamos las unidades de medida angulares? Porque las funciones circulares son funciones del ángulo y el ángulo, como quien dice, va por aquí. Por aquí van los ángulos, esos son los ángulos, los segmentos de la circunferencia. Entonces, nosotros vamos a definir dos funciones con ayuda del siguiente diagrama muy sencillo. Vamos a poner el diagrama mucho más grande para que se vea mejor, para que no haya esos problemas de que no se ve bien mi diagrama porque está mal hecho. Como decía Poincaré, la matemática es el raciocinio sobre diagramas mal hechos, pero bueno, a veces cuando toman dibujo en ingeniería, pues ahí sí saben hacer dibujos bonitos. Bueno, pues aquí está, como siempre, el sentido antihorario es el sentido positivo del ángulo. Entonces, a este le vamos a llamar H o hipotenusa, a este le vamos a llamar cateto adyacente al ángulo, cateto adyacente porque está pegadito al ángulo. Miren, este es el ángulo, este es su cateto adyacente, el que está pegadito. Este de acá va a ser el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque es el cateto que está enfrente del ángulo. Y como está enfrente del ángulo, pues decimos que se le opone. Una metáfora muy bélica, pero bien, este es el cateto opuesto al ángulo. Y esta es la hipotenusa del triángulo. ¿Cómo definimos las funciones circulares? Definimos que el coseno del ángulo alfa, y lo escribimos así, miren, esta es la función f que dijimos antes y va a estar evaluada en
un elemento del dominio, el dominio es la circunferencia, y la vamos a definir como el coseno, como cateto adyacente, este que está aquí, fíjense cuál es el cateto, este, cateto adyacente entre hipotenusa. El seno de alfa se va a definir como cateto opuesto entre hipotenusa. Y finalmente la tangente de alfa se define como seno de alfa entre coseno de alfa, pero esto es exactamente igual que cateto opuesto entre cateto adyacente. Así se definen las tres funciones circulares. Lo interesante de ella es que muchos resultados geométricos se pueden colocar en términos trigonométricos. Se llama trigonometría porque parece ser el estudio de los triángulos. Las funciones circulares son el estudio de los triángulos. Pero antes de pasar a expresar algunas relaciones geométricas en términos trigonométricos, vamos ahora sí a expresar cuáles son el dominio y la imagen de las funciones circulares. Bueno, miren, el dominio va a ser S1. Con S1 nos estamos refiriendo a la circunferencia. Esta es una abreviación para no escribir circunferencia. ¡Qué palabrota! Entonces la abreviamos S1. La imagen de la función, de las funciones circulares, la imagen va a ser el intervalo cerrado de -1 a 1. Cuando coloque los corchetes así en forma de cuadrito o de semicuadro, estamos diciendo que pueden tomar el valor 1 y el valor -1. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto, que esta es la imagen, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a expresarlo con un dibujito que no es precisamente el diagrama de Venn, ni tampoco el diagrama de Hurewicz, es simplemente el círculo trigonométrico con ese sistema de referencia cartesiano que estoy poniendo aquí. Bien, entonces, vamos a ver. S1, la circunferencia, S1 son todos estos valores que están aquí. Toma las funciones circulares sus valores aquí. Bueno, nosotros decimos que lo toman porque estamos tomando el ángulo. El ángulo, como quien dice, se va moviendo por aquí, por la circunferencia. Entonces, sí, miren, el coseno, por poner un ejemplo, el coseno va a tomar sus valores en S1, es decir, en lo que es el ángulo, en la representación angular de esa circunferencia. El ángulo da vueltas sobre la circunferencia, por decirlo así. Y hay una relación entre los puntos que están aquí y el ángulo. ¿Cuál es esa relación? Ustedes recordarán que el segmento angular, vamos a decir, este es el segmento angular. La longitud de ese segmento es r θ. Si nuestra circunferencia tiene radio 1, entonces este segmento coincide con el ángulo. Por eso es por lo que se utiliza eso. ¿De dónde surge esta formulita? La voy a explicar en un momento. Vamos entonces a que está definido el coseno sobre el círculo unitario. Este es el círculo unitario. ¿Y cuál es su imagen? Para descubrir cuál es la imagen del círculo unitario, recordamos la definición como cateto adyacente entre hipotenusa. Para eso entonces vamos a hacer un dibujito pues bonito para que se vea lo que quiero decir. Miren, aquí está el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Qué sucede cuando este ángulo baja a 0? Pues el cateto adyacente se hace igual a la hipotenusa y por lo tanto este vale 1. Sencillo, ¿verdad? Cuando el coseno del ángulo es 0, este vale 1. De aquí también podemos ver, miren, vean, cuando subimos esta, imagínense la manecilla del reloj contra reloj, va así. Cuando estamos aquí, ¿cuánto mide el cateto adyacente? Si está todo aquí, pues vale 0. Entonces nosotros podemos ver de inmediato que el coseno de pi medios, porque este ángulo que está aquí es pi medios, 90 grados, vale efectivamente 0. Bien, entonces va a seguir moviéndose va a seguirse moviendo este radio, que vale 1, ahora se va moviendo hacia acá, entonces este es pi medios, ¿cuánto es este? Este es
0, pi medios, 3 pi medios. Y así. Entonces, llegamos a este, que es el ángulo de 180 grados. ¿Sí? O sea, vale pi. Pi, ese ángulo. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale el coseno de pi? Hacia acá es 1 y hacia acá es menos 1. Entonces podemos ver que está acotado. Podemos ver que está acotado hacia acá. Entonces, como está acotado hacia acá por menos 1, nos damos cuenta que cuando el coseno llega a pi, debe de valer, aquí lo voy a poner, coseno de pi debe de valer menos 1. Y ya, cualquier otro valor va a ser inferior, o bueno, va a ser diferente a menos 1, va a ser superior a menos 1, y cualquier otro valor va a ser inferior a menos 1. Entonces, efectivamente, después de haber hecho esta discusión tan sencilla, podemos resumirlo todo en lo siguiente. El coseno de un ángulo siempre se encuentra entre menos 1 y 1. Por lo tanto, hemos mostrado que tiene su dominio la circunferencia y su imagen de la circunferencia es menos 1, 1. Otro tanto puede decirse del seno, pero no se puede decir lo mismo de la tangente. Vamos a ver cómo se hace para la tangente. ¿Cuál es el problema con la tangente? Bien, la definición de la tangente es lo que hace que esto sea problemático. Miren, tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno de alfa. Nosotros podemos ver de inmediato que cuando ponemos tangente de pi medios, como ya lo calculamos, tangente de pi medios, miren, se vuelve, este es el seno, como quien dice este segmento, cuando crece hacia acá llega al valor máximo que es 1, entonces este es 1, pero el coseno de alfa de pi medios es 0. Entonces nosotros decimos que este se va a infinito. Entonces ya podemos ver que la tangente no va a tener la misma imagen. Va a estar entre infinito y menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Bueno, pues porque el seno de alfa también toma valores negativos. Cuando está en esta parte, el seno de alfa es negativo. Entonces nosotros ya tenemos pues el dominio de la tangente. Vamos a poner el dominio de la tangente. La tangente tiene un dominio diferente al de las otras funciones circulares. Vamos a decir que va desde menos infinito hasta más infinito. Y pongo aquí este corchete así, en forma de semicírculo, porque vamos a decir que no toma el valor infinito, sino que se aproxima a este valor. Si lo pusiera cerrado, estaría hablando de otro proceso matemático que se conoce como compactación, pero bueno, eso no tiene ninguna relevancia para las funciones trigonométricas en el nivel preparatoria, por decirlo así. No tenemos nada que hacer con la idea de compactación. Entonces, simple y sencillamente lo dejamos como que está abierto. No está cerrado el intervalo. A diferencia de, aquí voy a poner el del coseno, véase, el del coseno también es ese 1, pero en este caso es en un intervalo cerrado porque toma los valores de los extremos. O sea, puede ser menos 1 y puede ser 1, pero la tangente nada más se va a aproximar al infinito o a más infinito, más nunca los va a hacer porque tendríamos que añadirle a nuestra recta real, que es lo que discutimos cuando vimos números reales, la idea de infinito. Bien, teniendo ya pues las definiciones de las funciones, vamos a hacer algunas identidades trigonométricas y vamos a hacer algunos cálculos facilitos. Miren, una vez que tenemos esto, nos vamos a dar cuenta, nuevamente, H, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces nosotros vemos que se satisface el teorema de Pitágoras. Aquí está el teorema de Pitágoras. Vamos a dividir entre h cuadrada toda esta expresión. La dividimos entre h cuadrada. En este caso, este se vuelve 1 y este lo podemos escribir como cateto opuesto entre hipotenusa al cuadrado más cateto adyacente entre hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es cateto opuesto entre hipotenusa? ¿Qué es cateto opuesto entre hipotenusa? No es otra cosa que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y esta es la identidad que estábamos buscando.
El seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa igual a 1 es equivalente a la idea del teorema de Pitágoras. Como el teorema de Pitágoras nada más vale en espacios euclídeos, pues esta es una identidad que nada más vale para espacios euclídeos. Aquí no nos debemos preocupar tanto porque son espacios euclídeos. En las preparatorias, por algún motivo, no les gusta hablar de geometrías no euclidianas. Les gusta mantener a los estudiantes allá en el siglo XVII, XVI. Pero bueno, así muchas autoridades universitarias piensan en esos términos, en los términos del 17, sobre todo en términos de la política del 17. Bien, si ya tenemos esto, ahora con esta idea podemos ir construyendo más identidades, pero lo que vamos a hacer es calcular los valores de algunos ángulos, valores de manera fácil y sencilla para ir confeccionando una primera tabla. Ya tenemos algunos valores. Ya sabemos cuánto vale el coseno de 0. Ya vimos, coseno de 0 vale 1. Coseno de pi medios vale 0. ¿De dónde sacamos esos valores? Nuevamente, es un cálculo muy intuitivo. Tomamos esto, nos damos cuenta que este es el cateto adyacente. El valor de este cateto depende de cómo se va moviendo el ángulo. Imagínenselo en movimiento, sobre todo si es en física. Imagínense un movimiento circular, se va moviendo hacia acá. ¿Qué va pasando con el cateto adyacente cuando ésta se va moviendo hacia acá? Véanlo. Inmediatamente se nota que cuando se mueve, imagínense que así como se mueve esta sobre aquí, sobre esta recta, entonces se va acercando hacia aquí. Significa que se va haciendo 0. Sí, 0. Entonces cuando está en pi medios, pues es 0. ¿Y qué pasa cuando se va moviendo hacia acá? Se va moviendo hacia menos 1. Por lo tanto, el coseno de pi es menos 1. Aquí está 0. Pi medios. Aquí es 2 pi medios, o sea, pi. Aquí es 3 pi medios. Y ya. Porque aquí sería 2 pi. Pero bueno, eso es simplemente que 0 y 2 pi no son iguales. Simplemente nos da una idea de que este es un movimiento periódico. Pero bueno, no vamos a caer en la interpretación de cómo se interpreta esto. Vamos pues, 0 pi medios pi, ¿cuánto vale coseno de 3 pi medios? Pues vale 0. ¿Y cuánto vale coseno de 2 pi? Pues debe de valer 1, ¿no? Si no valiera 1, estaríamos en un aprieto. Pero ese aprieto se resuelve con las superficies de Riemann, que por lo pronto tampoco nos interesan. Y sobre todo en el plano complejo. En el plano real casi nunca se dice eso. Entonces ya vieron que esto es un cálculo muy intuitivo de valores del coseno. Bien, con esto ya tenemos confeccionado una primera tabla. Vamos a calcular otros ángulos muy sencillos. Vamos a utilizar para ello un triángulo equilátero. Y vamos a colocar una construcción geométrica, esta. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Como es un triángulo equilátero, este valor es de 60 grados o pi tercios. Y este valor también es de 60 grados o pi tercios. Este también vale pi tercios, pero como lo estamos bisectando con esta recta, entonces cada uno de estos vale pi sextos, o sea, pi tercios por mitad. Lo único que vamos a necesitar es calcular el valor de esta que le vamos a llamar h a esta recta. La longitud de esta recta se va a llamar h y vamos a suponer que estos valen 1. En realidad podemos ponerle cualquier valor. Sería lo mismo, pero vamos a ponerle 1 simplemente para que haya números. A mucha gente no le gustan las letras. Bien, entonces como esta lo bisecta, aunque en el dibujo no se ve bien la bisección, pues queda un medio y un medio. Entonces nosotros podemos utilizar la definición de coseno y seno. Miren, vamos a aplicar la definición de coseno aquí. Pero primero, ¿cuánto vale h? Para calcular h, nosotros sabemos que esta es la hipotenusa. 1 al cuadrado es igual a h al cuadrado más un cuarto, es un medio al cuadrado. Entonces, simplemente h cuadrada vale 1 menos un cuarto, que es lo mismo que 3 cuartos. Por lo tanto, h vale raíz de 3 entre 2. Aquí son realmente más menos, pero vamos a tomar la positiva porque vamos a suponer que es una longitud y que la estamos midiendo en sentido positivo. Entonces, raíz de 3 entre 2. Ya sabemos cuánto vale h, ya podemos borrar estos numeritos y ahora sí,
Vamos a colocarlo aquí. Raíz de 3 entre 2. Ya llenamos el triángulo con mucho, ya lo sobrecargamos de símbolos, pero no, espero que no se confundan. Vamos a calcular el coseno, fíjense, el coseno de pi tercios. ¿Cómo se calcula? Este es pi tercios, es cateto adyacente, un medio entre la hipotenusa, que es 1. Un medio entre 1 es igual a un medio. Ahora vamos a calcular el coseno de pi sextos. ¿Cuánto vale el coseno de pi sextos? Pues es cateto adyacente entre hipotenusa, pi sextos. Cateto adyacente es el que está a un ladito. Este es el ángulo, este es el que está a un ladito, el segmento. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Raíz de 3 entre 2 dividido entre 1 nuevamente, pues eso va a valer. Ahora vamos a calcular el seno. Seno de pi tercios. ¿Cuánto vale el seno de pi tercios? Aquí está. Seno de pi tercios, hay que calcular el cateto opuesto, entre hipotenusa, raíz de 3, entre 2. ¿Y cuánto vale el seno de pi sextos? Bueno, este es pi sextos, es cateto opuesto entre hipotenusa. Pi sextos, cateto opuesto entre hipotenusa. Es un medio. Entonces, con esto ya vamos confeccionando una pequeña tabla de valores de las funciones circulares o funciones trigonométricas. Muchas gracias.